Mejoramiento de procesos en el restaurante La Mumu de la ciudad de Huacho. Mi nombre es Ayrton Trujillo y voy a empezar hablándole de los aspectos a mejorar en el sistema actual. En el primer punto son los recorridos largos. Notamos que en el sistema actual hubieron traslados que duran más que otros. Estos son el traslado del congelador a aderezado, traslado del aderezado a parrilla, traslado de recepción de pedido a congelador. Además de esto, podemos observar que los traslados representan el 15,88% del tiempo del pedido en el sistema. Lo que se quiere es que el pedido pase más tiempo en operación. Otro de los aspectos es el uso de mozos. Se hacía uso de 6 mozos. La mayoría pasaba la mayor parte de su tiempo entregando cartas y recogiendo pedidos. Observamos que el porcentaje de utilización es bastante bajo, comparado con los demás. Otro aspecto son los tiempos de espera. El cliente espera su pedido alrededor de 20 minutos, lo cual representa el 39,17% de su estadía en el restaurante. Los clientes tardaban en buscar sencillo o esperar su cambio. Se solían generar colas. Una muestra de ello es que el cajero es el segundo recurso más usado luego de los cocineros. Una vez identificados los aspectos a mejorar del modelo actual, procederemos a describir las propuestas de mejora que hemos planteado para la aplicación en el restaurante La Mumu. Como principal mejora tenemos la instalación de máquinas de punto de ventas. Estas máquinas son un dispositivo que en el establecimiento comercial permite gestionar tareas relacionadas con la venta, tales como el cobro por efectivo, tarjeta de crédito o débito, la creación e impresión del ticket de venta y gestionar el inventario, generar informes que ayuden a la gestión del negocio. Ahora les voy a explicar los beneficios del punto de venta a través de un video de la empresa Prosegur. Los puntos de venta tienen una serie de beneficios. La optimización del negocio tiene un mayor impacto visual debido a la imagen innovadora, evitando el manipulado del personal, reduciendo el número de trabajadores durante el pago. Posee además una compatibilidad con cualquier software. Tiene un manejo sencillo e intuitivo. Gracias a esto, los clientes podrían usarlo sin ayuda del personal, introduciendo su efectivo o tarjeta, si dispone de esta, mejorando la experiencia del cliente con la automatización del pago. Y además, el dueño puede ver sus transacciones en tiempo real vía web. La siguiente mejora es la reestructuración del layout. Como sabemos, el layout corresponde a un croquis, esquema o bosquejo de distribución de las piezas o elementos que se encuentran dentro de un diseño en particular. Observando el layout actual, habíamos dicho anteriormente que había recorridos que duraban más, como por ejemplo teníamos el congelador, el aderezado, del aderezado a la parrilla, de la recepción al congelador. Es por eso que se decidió la reestructuración de algunas zonas del local, en el cual podemos observar el layout reestructurado. En la zona de la cocina ha sido ampliada para la incorporación de las refrigeradoras, lo cual mejorará los tiempos de recorrido en la cocina durante la preparación del pedido. Siguiendo en la cocina, la parrilla que anteriormente se encontraba en la zona de afuera, la incorporamos dentro de la misma, girándolo sobre su eje. De esta manera también mejorando los tiempos de traslado y preparación de los pedidos. Al cambiar la ubicación de los refrigeradores se pudo obtener un espacio extra en la entrada del local, en el cual instalamos los puntos de ventas mencionados anteriormente. Y también cambiamos la ubicación de la caja, que anteriormente estaba ubicada al final del restaurante, ahora está en la entrada, justo al lado de los puntos de venta, en el cual ahora cumple la función como minibar. Y finalmente, en el espacio despejado de la caja se pudo colocar 2 mesas extras. Una vez que tenemos definidas las propuestas de mejora, procederemos a implementarlas en el modelo de simulación. El que les habla es el alumno Solari Calzado Andoni. El objetivo es poder implementar los terminales puntos de venta y realizar la reestructuración de layouts en el modelo de simulación para analizar los tiempos de espera y utilización de recursos y de esta manera comprobar el efecto de las mejoras propuestas en la churrascaría La Mumu de Huacho. Empezaremos identificando la posición de las locaciones luego de la reestructuración de los layouts. Observamos que del modelo anterior quedaron en la misma posición las mesas, la zona de aderezado,
la entrada, la salida y la zona de pedidos preparados. Las locaciones que sufrieron una modificación fue la parrilla, el congelador, que ahora está dentro de la cocina, y las nuevas locaciones que son la cola de entrada y los terminales punto de venta. Con la reestructuración también observamos que se generaron nuevos traslados debido a la inclusión de locaciones y cambios de posición. La modificación de la posición de las locaciones obliga a que los traslados medidos cambien de valor. Para calcular ese nuevo valor se usaron métodos matemáticos. Respecto al cliente, los nuevos traslados son su traslado desde la entrada a la cola para pedir, su traslado desde la cola hacia el punto de venta y su traslado desde el punto de venta hacia las mesas. Con respecto a los cocineros, los nuevos traslados son desde el congelador hacia el aderezado, desde el aderezado hacia la parrilla y de la parrilla hacia la zona de servido. Hacemos mención de que el pedido ya no tiene una ruta de traslado al comienzo, ya que esta, una vez creada, aparece en la recepción de pedidos que ahora está en una pantalla. Ahora procederemos a implementar las nuevas locaciones. Pusimos una cola y 3 puntos de venta con capacidad para una persona. También modificamos las rutas tanto para el cliente como para el cocinero, ya que el cambio de locaciones afectaba a ellos. Era evidente también que algunos tiempos de recorrido tenían que cambiar por el cambio de posiciones. Es por esa razón que aplicamos una regla de 3 para hallar ello. Trabajaremos con las distancias que asigna Promoel para cada ruta de acuerdo a las coordenadas. Por ejemplo, para un traslado que trazamos se le asigna 1.12 y nosotros calculamos que ese traslado fue de 8.12 segundos. Entonces, si el nuevo traslado se le asigna 0.46, con la regla de 3 observamos que este será de 3,335 segundos. Una vez hecho esto, para todos los traslados que sufrieron cambios, procederemos a ver el funcionamiento. Corremos nuestro modelo y observamos que a los 11 minutos llega el primer cliente y se dirige a los puntos de venta. Una vez que el cliente paga y define su pedido, este se envía automáticamente a la cocina, en donde ya se avanza con el preparado, mientras que el cliente se dirige a las mesas. Uno de los cocineros ve la pantalla y se dirige al congelador para luego irse a la zona de aderezado. Cuando tiene la carne aderezada, el cocinero se dirige a la parrilla, en donde va a cocinarse la carne para después ser pasado y condimentado en la siguiente etapa. Y cuando tiene la carne cocinada, se dirige a la zona de servido para luego dejar el plato en la zona de pedidos listos. El mozo se dirige a dicha zona para recoger el pedido y entregárselo al cliente que se lo pidió. Este mozo regresa a la zona de donde vino y después vemos que en el proceso van a llegar más clientes al local y estos van a ser atendidos respectivamente por cada mozo. El cliente pasa a retirarse y con esto vemos cómo funciona ese sistema de atención en el restaurante La Mumu de Huacho. Por último, observamos cómo se van comportando las variables Order Lead Time, Handling Lead Time, Manufacturing Lead Time, Production Lead Time y Delivery Lead Time. En la siguiente parte comprobaremos si realmente hay mejoras con respecto a nuestro modelo anterior. Una vez implementadas las propuestas de mejora en el modelo de simulación, comprobaremos si estas realmente representan una mejora a través de una prueba T de medias emparejadas o un Pair T-Test. Mi nombre es Ronald de Paz Morales y empezaremos comparando el Order Lead Time. Lo primero que haremos es plantear las hipótesis. Antes de realizar ello, debemos tener en cuenta de que MUSUB1 será la media de la población de valores propuestos, mientras que MUSUB2 será la media de la población de valores actuales. La hipótesis nula nos dirá de que ambas medias no poseen diferencias significativas, mientras que la hipótesis alternativa planteará de que sí poseen diferencias significativas. Esto de alguna manera indicaría que existe una posible mejora o un posible empeoramiento. Para realizar la prueba necesitamos una cantidad de réplicas necesarias para garantizar que esta comparación tenga una exactitud deseada. Para saber dicha cantidad tomaremos una muestra piloto de 25 réplicas del Order Lead Time, que como sabemos parte desde que el cliente llega al punto de venta y escoge su pedido hasta que se le entrega el pedido ya preparado.
Estas 25 réplicas nos arrojó un tiempo promedio de 22,93 minutos. Asimismo, estos datos también nos permitió obtener otros datos como la división estándar de 1,28 minutos, el DD-Student para 24 grados de libertad y un 95% de nivel de confianza, que es de 2,064, y propusimos un error de 20 segundos, que equivale a 0,33 minutos. Los datos los reemplazamos en la siguiente fórmula y obtuvimos un valor de 63,02, pero de preferencia utilizaremos 64, ya que no perjudicará los resultados. Por lo que sacamos 64 réplicas, y para cada una de ellas calculamos la diferencia de cada par correspondiente y el cuadrado de este valor, que nos servirá posteriormente para hallar la desviación estándar. También obtuvimos la diferencia promedio sumando todas las diferencias y dividiéndolas entre el número de réplicas. Todos estos datos nos permitieron calcular la división estándar de las diferencias entre las observaciones pareadas, que nos dio un resultado de 1,79. Para hallar el intervalo también necesitamos el estadístico Z, ya que el tamaño de muestra es grande al ser mayor de 30. Este valor para un 95% de nivel de confianza es de 1,96. Con todos estos datos y por medio de la siguiente fórmula, obtuvimos que la media de la diferencia entre las observaciones pareadas está comprendido entre menos 1,925 y menos 1,046. Según el criterio de decisión, no debemos rechazar la hipótesis nula si ésta incluye 0. Caso contrario, sí tendríamos que rechazarla. Tal es el caso del caso B o el caso C. Para verificar en cuál de los casos se encuentra nuestro intervalo, trasladaremos los datos a la siguiente recta, en donde nos damos cuenta de que el intervalo no incluye el valor 0, por lo que tomamos la siguiente decisión. Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 20 segundos, el order lead time en el modelo propuesto muestra una disminución entre 1,046 y 1,925 con respecto al modelo actual, existiendo diferencias significativas, por lo que podemos concluir que existe una mejora. Aparte de esta prueba, también las estadísticas que genera ProModel luego de la simulación nos permite obtener datos interesantes. Por ejemplo, el porcentaje de lógica de movimiento para el pedido disminuyó de un 15,88% hacia un 14,46%. En datos de promedio, observamos que en el modelo actual el cliente pasaba 0,77 minutos en lógica de movimiento, mientras que el pedido pasaba 3,40 minutos. En el modelo propuesto, en cambio, el cliente pasa 0,54 minutos, mientras que el pedido 3,02 minutos, notando una disminución. También con respecto al tiempo en el sistema de cada entidad, observamos que en el modelo actual este tiempo es de 53,94 minutos para el cliente y 21,04 minutos para el pedido. En el modelo propuesto ambos sufren una disminución, como por ejemplo 51,51 minutos para el cliente y 20,03 minutos para el pedido. Proseguiremos haciendo la prueba de comparación para el Manufacturing Lead Time. Comprobación para Manufacturing Lead Time. Mi nombre es Jonathan Meguerjo Salcedo y les voy a explicar si existe una diferencia de mejora con el modelo para el restaurante La Mumu de la ciudad de Huacho. En primer lugar, vamos a determinar mediante una prueba de hipótesis si existe diferencias significativas. Para ello, identificamos a U sub 1, que representaría a la media poblacional 1 con los valores propuestos para el sistema, y U sub 2, que representaría a la muestra poblacional 2 con los valores de nuestro sistema actual. Seguidamente procederemos a plantear la hipótesis, teniendo que la hipótesis nula es que no existen diferencias significativas, y la hipótesis alternativa diría lo contrario, es decir, que sí existen diferencias significativas. Criterio de decisión. Al calcular nuestro intervalo de confianza, debemos de identificar cuándo la hipótesis nula se rechaza y cuándo la aceptamos. En la figura tenemos tres casos. En el caso A, tenemos que aceptar la hipótesis nula, ya que el intervalo contiene el valor de 0. Esto quiere decir que no existe diferencias significativas entre ambas medias. En el caso B y C, debemos de rechazar la hipótesis nula, ya que el intervalo no contiene el valor de 0, lo que significaría lo contrario, es decir, que sí existen diferencias significativas entre ambas medias. Seguidamente vamos a calcular el intervalo de confianza para realizar la comparación. En ello es necesario tener varias réplicas para saber cuántas de ellas necesitamos para lograr un nivel de exactitud.
En este caso, hemos elegido una muestra piloto de 25 réplicas de la simulación actual de restaurante, teniendo así los datos que observamos en pantalla. Estos datos comprenden el tiempo desde que el pedido llega a recepción de pedido hasta que el pedido llega a pedidos preparados, es decir, todo el tiempo que se demoran en preparar el producto o el pedido del cliente. Asimismo, usaremos la fórmula siguiente que observamos en pantalla para calcular el tamaño de muestra que necesitamos para realizar nuestro estudio. De esta manera, con los datos de la muestra piloto, tenemos que la desviación estándar es de 1.33 minutos, la distribución T con 24 grados de libertad y 95% de nivel de confianza sería 2,064 y nuestra media sería de 20.43 minutos. Y el margen de error que deseamos detectar es como máximo de 20 segundos, por lo que el valor de E sería 0.33 minutos, que representaría los 20 segundos. De esta manera, con los datos anteriores, procedemos a calcular nuestro tamaño de muestra, lo que nos saldría 68.14, pero de preferencia trabajaremos con una unidad más o redondeada, que sería 69, lo que significaría que la comparación será realizada con 69 réplicas. Realizando las 69 réplicas en nuestro modelo actual, tenemos los siguientes resultados observados en pantalla. Aquí es necesario calcular la diferencia sub i y la diferencia sub i cuadrada, además de los valores propuestos y el valor actual, con las 69 réplicas respectivamente, donde la diferencia sub i es igual al valor propuesto menos el valor actual. Aquí debemos calcular la sumatoria de cada columna, es decir, de los valores propuestos, de los valores actual, de la diferencia sub i y de la diferencia sub i cuadrada. Para saber si ambos valores poseen diferencias significativas o no, aplicaremos el Parity Test. Lo primero que hacemos es hallar la diferencia promedio entre las observaciones pareadas, que sería la sumatoria de las diferencias sub i sobre la cantidad de muestra, que sería 69. Reemplazando en la fórmula, tenemos que la diferencia promedio es 0.93 negativo. Con el dato anterior podemos hallar la desviación estándar de las diferencias entre las observaciones pareadas. Tenemos la siguiente fórmula observada en pantalla, en donde reemplazando los valores tenemos que la desviación estándar de las diferencias es igual a 1,83. Para hallar el intervalo de confianza, además de la desviación estándar, se requiere el estadístico Z, pues el número de muestra es mayor a 30. Para un nivel de confianza de 95% tenemos que Z es igual a 1,96. El intervalo de confianza se halla por medio de la siguiente fórmula, la fórmula que observamos en pantalla. Reemplazando los datos que hemos obtenido anteriormente, tenemos que nuestro intervalo de confianza está comprendido entre 1.34 negativo hasta 0.48 negativo. Graficando el intervalo de confianza, hemos visto anteriormente en el criterio de decisión los casos en donde podemos graficar nuestro intervalo de confianza para identificar si rechazamos o aceptamos nuestra hipótesis nula. En este caso, observamos que el intervalo no contiene el valor de 0, por lo cual se rechazará. Finalmente planteamos nuestra decisión, que al no incluir el valor de 0 en el intervalo, rechazamos la hipótesis nula. Esto con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 20 segundos permitidos como máximo. Esto significaría que en el Manufacturing Lead Time, en el modelo propuesto, muestra una disminución entre 0,481 y 1,345 minutos con respecto al modelo actual, existiendo así diferencias significativas, por lo que podemos concluir que existe una mejora satisfactoria. Para finalizar, también tenemos otras mejoras del sistema. La utilización de los recursos en el sistema actual. Aquí podemos observar que el cajero tiene una utilización de aproximadamente 13%. Los mozos están prácticamente sin utilización y más tiempo en descanso. Asimismo, los cocineros tenemos que la utilización está en promedio de 75% hasta un promedio de 47%. En el modelo propuesto tenemos que el cajero no se va a usar, ya que hemos implementado un cajero automático que realizará el cobro y el pedido. Asimismo, como se han reducido los mozos, tenemos que la utilización es de aproximadamente 2%, ya que ellos solamente se encargan de llevar el pedido. Y los cocineros tenemos que la utilización es de 60%, lo que comparando con el modelo anterior es mucho más rentable. Por otro lado tenemos a los lead time. Tenemos que el orden lead time en el sistema actual está en un promedio de 23 minutos, pero en el sistema propuesto está en un promedio de 21 minutos aproximadamente. Asimismo, tenemos que el Delivery Lead Time ha tenido una reducción, además del Production Lead Time, del Manufacturing Lead Time y del Order Handling Time, que se ha reducido por solamente el desplazo del mozo. Y eso sería todo. Muchas gracias.